Bienvenidos a este video que tiene por objetivo mostrar cómo simular celdas solares en el software SCAPS 1D. Antes de abordar la descripción y simulación en el software SCAPS, es importante recordar y explicar de manera general el funcionamiento de una celda solar de unión PN. Una celda solar de unión PN es precisamente eso, la unión de un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P, para formar o generar el efecto fotovoltaico que va a hacer funcionar nuestra celda solar. La estructura más simple de una celda solar de unión PN es la que podemos observar en la pantalla. Cuenta con un contacto frontal, un semiconductor tipo N, un semiconductor tipo P y un contacto trasero. Básicamente podemos observar que una celda solar, en este caso de unión PN, es un diodo de unión PN, ¿no? Vamos a desglosar brevemente las funciones de cada capa dentro de esta, dentro de la celda solar, y podemos observar que tenemos un semiconductor tipo N como capa ventana. Su función es eso, ser precisamente una capa ventana para poder dejar transmitir la mayor cantidad posible de radiación hacia la capa P. Tenemos nuestra capa absorbente, que generalmente es un semiconductor tipo P, y su función es, digamos, absorber lo más posible la radiación solar, ¿no? Recordemos brevemente que un semiconductor intrínseco es aquel que tiene la misma cantidad de electrones y huecos en su estructura. Sin embargo, un semiconductor tipo N es aquel que tiene una mayor concentración de electrones o impurezas donadoras dentro de su estructura, es decir, el portador mayoritario va a ser el electrón y el portador minoritario va a ser el hueco. Un semiconductor tipo P es lo contrario, es aquel que va a tener una mayor concentración de huecos en su estructura y una menor cantidad de electrones comparados a los huecos, ¿no? Por lo tanto, su portador mayoritario va a ser el hueco y su portador minoritario va a ser el electrón, ¿no? Un hueco viene siendo un portador de carga positivo, es decir, físicamente nos representa un enlace suelto en el cual un electrón puede ser enlazado. Cuando el semiconductor tipo N y el semiconductor tipo P entran en contacto, se alcanzará un equilibrio térmico formando una región de carga espacial, o también conocida como zona de agotamiento o región de agotamiento. Esta región de carga espacial se forma debido a que cuando se unen estos semiconductores, los electrones, que son mayoría en la capa N, migrarán hacia los huecos, ¿sí? Presentes en la capa P. Los electrones, al migrar, van a dejar enlaces sueltos en la capa N, es decir, vamos a formar o van a dejar atrás iones cargados positivamente. Y en la capa P, cuando estos electrones ocupen los enlaces sueltos o los huecos en la capa P, vamos a tener presente iones negativos en esta capa, en la proximidad de la unión. Entonces vamos a tener aquí iones positivos y iones negativos. Esta separación de cargas, ¿sí?, va a formar un campo eléctrico que se extenderá en todo lo ancho de nuestra región de carga espacial. Este campo eléctrico es fundamental para el efecto fotovoltaico y, por ende, va a ser esencial para el funcionamiento de la celda solar. Recordemos que la luz es una parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Esta radiación, luz visible, comprende entre longitudes de onda de 700 nanómetros y 400 nanómetros. La luz tiene un comportamiento dual, es decir, se comporta como onda y como partícula, que se denomina fotón, por lo que un fotón va a tener una longitud de onda asociada. Cuando la longitud de onda del fotón es cada vez mayor, su energía va a tender a ser menor. Sin embargo, cuando la longitud de onda del fotón es cada vez menor, su energía va a ser mayor.
Esta energía generalmente se expresa en electronvolts. Otro aspecto importante de un semiconductor es su banda de energía prohibida o su bandgap. El bandgap es la región que comprende entre la parte superior o el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción. En esta región que se conoce como banda de energía prohibida, es una región donde no va a poder situarse o va a poder colocarse un electrón, es decir, es una banda de energía o son niveles energéticos prohibidos para los electrones. Esta energía de la banda de energía prohibida también se mide en electronvolts. Generalmente en un semiconductor el valor de este bandgap va entre 1 electronvolts. Bueno, hay semiconductores que tienen menos de 1 electronvolts en su banda de energía prohibida, hasta aproximadamente unos 4 electronvolts generalmente, ¿no? Para que un electrón, ¿sí?, sea promovido de la banda de valencia a la banda de conducción, es decir, para que un electrón pueda ser liberado, ¿sí?, del enlace atómico, va a necesitar una energía que lo promueva. Es decir, vamos a necesitar que un fotón incidente sobre el semiconductor, ¿sí?, tenga una energía mayor a la banda de energía prohibida de mi semiconductor, para que ese electrón pueda ser promovido de la banda de valencia a la banda de conducción. Si mi semiconductor, por ejemplo, el teluro de cadmio, tiene una banda de energía prohibida de 1.5 electronvolts, entonces yo necesito que el fotón incidente tenga una energía, ¿sí?, de 1.5 electronvolts como mínimo, es decir, mayor o igual a 1.5 electronvolts, para que el electrón que se encuentra en la banda de valencia pueda ser promovido a la banda de conducción. Sin embargo, el fotón incidente tiene una energía menor a 1.5 electronvolts. Este electrón, o más bien el fotón, no va a tener la suficiente energía para que el electrón pueda ser promovido a la banda de conducción. Bien, ahora observemos cómo es el funcionamiento de la celda solar al ser expuesto a la radiación solar. Cuando los fotones inciden sobre la celda solar, estos llegan a la capa absorbente o capa P, cuya función es absorber el mayor número de fotones para crear el mayor número de pares electrón hueco. Por consecuencia, una de las funciones de la capa N o capa ventana es dejar pasar la mayor radiación posible, por lo cual una de las características principales de una capa ventana en una celda solar es ser lo más transparente posible, que significa tener el bandgap lo más amplio posible para que la radiación electromagnética no sea absorbida en esta capa y pueda contribuir esa radiación electromagnética al llegar a la capa P. Los fotones con suficiente energía van a romper los enlaces de los átomos generando pares electrón hueco. Estos portadores de cargas fotogenerados serán separados por el campo eléctrico de la región de carga espacial, desplazando a los electrones hacia la capa N y los huecos hacia la región P o capa P. Idealmente todos los pares electrón huecos generados dentro de la región de carga espacial serán separados por el campo eléctrico de esta. Sin embargo, los pares electrón hueco generados fuera de la región de carga espacial también podrán ser separados siempre y cuando la longitud de difusión de estos portadores les permita llegar a la región de carga espacial. Es decir, que si los pares electrón huecos son separados muy profundamente dentro de la capa absorbente, es decir, lejos de la región de carga espacial,
Estos podrán ser separados siempre y cuando la longitud de difusión les permita llegar a la región de carga espacial. Si esta longitud de difusión es menor, va a haber muy poca probabilidad de que estos portadores puedan alcanzar esta región de carga espacial y separados, por lo cual, cuando un fotón es absorbido muy profundamente dentro de la capa P y esta es muy gruesa, es muy probable que el par electrón hueco se termine recombinando. Básicamente, la longitud de difusión es la distancia promedio que puede recorrer un portador antes de recombinarse. Cuando los electrones fotogenerados y los huecos fotogenerados son separados por el campo eléctrico de la región de carga espacial y enviados hacia la región N o capa N y hacia la capa P o región P respectivamente, van a generar una diferencia de potencial en ambos extremos de la celda, es decir, se generará un voltaje. Y al cerrar el circuito de la celda solar, es decir, conectar el contacto frontal o contacto negativo con el contacto trasero o también contacto positivo, ¿sí? Los electrones podrán ser recolectados por el contacto frontal, ¿sí?, y extraídos por el contacto trasero, generando así una corriente eléctrica en nuestra celda solar, que básicamente es el funcionamiento de la celda solar. Sin embargo, no toda la radiación o fotones incidentes podrán ser absorbidos y generar pares electrón hueco, ya que algunos de estos fotones serán reflejados por el contacto frontal e inclusive por la misma superficie del semiconductor. Otros pares electrón hueco, por ejemplo, antes de ser separados por el campo eléctrico, se recombinarán debido a defectos presentes en las capas de la celda solar, tales como fronteras de grano, dislocaciones, y estos defectos pues nos van a generar centros de recombinación propios dentro de la capa de cada material, ¿no? Sin embargo, no solamente dentro de las capas de la celda solar se van a encontrar estos defectos o estos centros de recombinación, sino en la interfaz de la unión PN, de la interfaz entre la capa N y la capa P, es una zona con una alta carga de centros de recombinación, debido a que existen eh, desajustes de red en estas dos capas debido a la unión de dos materiales diferentes, ¿no? El desajuste de la interfaz de la unión se debe principalmente a las estructuras cristalinas de la capa N y la capa P. La estructura cristalina, ¿sí?, de un semiconductor, cuando se trata de una heteronión, va a ser diferente, por ejemplo, de la capa N a la capa P. Esto nos va a generar densidad de defectos en la interfaz o en la unión. ¿A qué me refiero con estructuras cristalinas diferentes? Bueno, puede que en la capa N tengamos una estructura cristalina hexagonal, por ejemplo, y la capa P tengamos una estructura cristalina cúbica. Estas estructuras cristalinas por las cuales están compuestos los semiconductores van a tener construcciones geométricas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura cristalina cúbica, ¿sí?, y por ejemplo aquí tenemos una estructura cristalina hexagonal. Estas estructuras cristalinas tienen un parámetro fundamental o principal importante y se conoce como parámetro de red. Un parámetro de red es la distancia que hay entre átomo y átomo. Por ejemplo, en una estructura cristalina cúbica tenemos que el parámetro de red, o sea, la distancia que hay de este átomo a este átomo, va a ser igual a la distancia que hay de este átomo a este átomo, ¿no? Entonces aquí tendremos que el parámetro de red va a ser igual en, digamos, en estructura cúbica. Sin embargo, en la estructura cristalina tipo hexagonal tenemos un parámetro de red, por ejemplo, aquí lo vamos a denominar como A, que va a tener una distancia, ¿sí? Sin embargo, por la forma hexagonal de esta estructura, también tendremos otro parámetro de red, ¿sí?, que va de este átomo a este átomo, la cual denominaremos parámetro B, ¿no? Generalmente estas distancias
o parámetros de red están en el orden de Armstrong, es decir, 10 a la menos 10 metros, ¿no? Cuando intentamos nosotros unir dos materiales con estructuras cristalinas diferentes o parámetros de red diferentes, en la unión va a traer consecuencias, digamos, no deseadas dentro de la unión. Por ejemplo, aquí en la figura podemos observar que tenemos la representación de una unión PN. Vamos a suponer que en este lado, en esta región, tenemos la capa N y aquí tenemos la capa P. Aquí hay una representación de dos estructuras cristalinas cúbicas con dos parámetros de red diferente. Aquí podemos tener que aquí la distancia entre este átomo y este átomo en la capa N va a ser mayor a lo que hay en la capa P, ¿no? Esta unión con dos parámetros diferentes nos va a generar deformaciones en ambas estructuras en la unión y va a provocar, como lo podemos observar aquí en la figura, que se puedan concentrar o se puedan encontrar uniones o enlaces sueltos, los cuales se representan con la figurita o círculo rojo, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de unir estas dos uniones, estos dos materiales, vamos a tener una concentración o vamos a tener una concentración de defectos en nuestra unión, lo cual nos va a provocar una mayor concentración o centros de recombinación, ¿no? Mientras las estructuras de cristalinas de la capa P y capa N difieran cada vez más en cuanto a tipo de estructura y parámetros de red, tendremos una mayor densidad de defectos en la interfaz. Por lo que en las celdas solares de este tipo de unión PN es importante reducir al mínimo esta defectos o centros de recombinación en la interfaz. Esta diferencia de estructuras cristalinas en las capas P y N de la celda solar nos va a permitir clasificar a la celda solar en dos tipos: celda solar de homunión y celda solar de heterounión. En una celda solar de homunión tenemos que la capa N y la capa P básicamente, bueno, no básicamente, es el mismo material base, es decir, tenemos el mismo material, sin embargo, con conductividades diferentes, es decir, tenemos, por ejemplo, aquí el óxido de zinc, ¿sí?, que tiene una estructura cristalina hexagonal, sin embargo, ha sido dopado con impurezas donadoras para tener una mayor concentración de electrones, es decir, su conductividad es tipo N. Y en la capa P tenemos el mismo óxido de zinc con la misma estructura cristalina hexagonal, sin embargo ha sido dopado con impurezas aceptoras, es decir, para que tengamos una mayor concentración de huecos en este material y su tipo de conductividad sea tipo P, ¿no? Entonces aquí tenemos una homunión porque tenemos básicamente el mismo parámetro de red en ambas capas, en la capa N y la capa P, y básicamente también podríamos decir que tenemos el mismo band gap dentro de las dos capas. Bueno, este band gap, debido a las impurezas o la naturaleza del tipo de impureza que tengamos aquí, tipo N o tipo P, puede variar un poquito, pero sin embargo básicamente estaríamos hablando que no habría mucho desfase entre estos dos materiales. Sin embargo, en la celda solar de heterounión tenemos una capa N con un material base o diferente, con una estructura cristalina diferente a la capa tipo P. Por ejemplo, aquí tenemos que el teluro de cadmio, que es generalmente se utiliza como capa absorbente en las celdas solares, el cual tiene una estructura cristalina cúbica con un parámetro de red diferente al de la capa N, que en este caso estoy ejemplificando con el óxido de zinc dopado tipo N, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el óxido de zinc dopado con aluminio para convertirlo en, por ejemplo, en un semiconductor o de características o conductividad tipo N. Aquí se dice que tenemos heterounión porque son dos materiales diferentes con parámetros de red diferentes y band gaps diferentes, ¿no?
Eh, Adicionando esto a la estructura simple que les había mostrado de una celda solar de unión P-N, donde nada más mostraba la capa N y capa P, se pueden utilizar otras capas extras para mejorar o ayudar a mejorar la eficiencia final de nuestro dispositivo. Y dos capas típicas que se utilizan en este tipo de celdas, de celda unión PN, es la capa HTL y el TCO. Un TCO es un óxido conductor transparente cuya función es el de recolectar, ¿sí? Los electrones fotogenerados por la absorción de los fotones, ¿no? Básicamente es un material conductor, ¿sí? Como su nombre lo indica, es transparente, lo cual nos permite tener una especie de ventana que también nos sirve como soporte mecánico de la celda, lo cual nos va a permitir tener la mayor exposición de la celda sin la necesidad de tener, digamos, el contacto frontal en una configuración tipo rejilla, la cual nos va a provocar tener una menor área de exposición a la radiación solar. Este TCO, bueno, hay varios como el ITO, el FTO, el ASO, cuya característica es tener una concentración tipo N, una concentración de electrones alrededor de 10 a la 20 centímetros a la menos 3, ¿no? La capa HTL es una capa que, bueno, su nombre es capa transportadora de huecos, cuya característica es tener una alta concentración de huecos, generalmente 10 a la 19, 10 a la 20 concentración de huecos. Eh, ¿Y cuál es su función? Pues es mejorar la extracción del electrón del contacto trasero hacia la capa P, ¿no? Al tener una mayor concentración de huecos, esto le permitirá al electrón que viene del contacto trasero que tenga una mayor facilidad de encontrar huecos donde poder desplazarse, ¿no? La capa HTL generalmente se utiliza para mejorar la calidad del contacto entre la capa P y el contacto trasero y tener un contacto óhmico, ¿no? Contacto óhmico es un contacto de baja resistividad y esto, bueno, en muchas celdas se ha utilizado y nos ha logrado mejorar la eficiencia, ¿no? Bien, básicamente eso es una explicación muy breve del funcionamiento de una celda solar de unión PN junto con sus características y sus capas. Y bueno, terminada esta explicación, finalmente vamos a mostrarles cómo es el funcionamiento de la celda solar, bueno, el funcionamiento del software SCAPS 1D al simular celdas solares, ¿no? Y espero que con esta explicación que di brevemente se puede explicar un poquito más o se puede entender un poquito más todo el potencial del software.